a nuestros expositores, así que felices de verlos a cada uno de ustedes desde distintos lugares de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a Expo INEA 2020. Gracias por conectarse, por participar de estas mesas técnicas, especialmente en esta titulada Agrosistemas Sustentables, con la que estamos dando inicio a la segunda jornada de Expo INEA 2020. Recuerden que tenemos una serie de encuentros que se van a realizar hasta el viernes. Para conocer los horarios de las próximas mesas técnicas, los invito a revisar www.iña.cl/expo-2020. En este sitio podrán revisar las 26 charlas que están dispuestas para todos ustedes y, por supuesto, los horarios de las mesas técnicas. Seguramente ya tuvieron la oportunidad de revisar los temas que vamos a dialogar a continuación. En caso contrario, los invito a ingresar al sitio que ya les mencioné para que puedan revisar y, por supuesto, que ahora disfruten del interesante diálogo general. A continuación, tengo el agrado de presentar a 5 expositores de primer nivel quienes van a dialogar sobre agrosistemas sustentables. En primer lugar, saludamos a Stanley Best. Stanley, ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todos? Bienvenidos. Ahí te vemos. Muchas gracias por participar. Les comento que Stanley es ingeniero agrónomo, es máster en ingeniería agrícola, PhD en biorecursos biológicos y agroindustria de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Actualmente es el líder del grupo de especialidad de agricultura digital TEA, incorporación de un ecosistema digital para la agricultura de Chile, Agricultura 4.0. Otro de los invitados a esta mesa técnica es Francisco Salazar, a quien vemos por ahí. Francisco, ¿cómo estás? Hola, María Jesús, muy buenos días y buenos días a todos los que están con nosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Él va a exponer el tema titulado Gases de Efecto Invernadero y medidas de mitigación hacia sistemas ganaderos carbono neutro. Francisco es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, tiene un doctorado en la Universidad en el Reino Unido, es investigador y líder del Grupo de Impacto Ambiental de Agrosistemas Sustentables de INEA. Francisco ha liderado y participado en proyectos de investigación y desarrollo nacional e internacional, especializándose en el manejo de efluentes de lechería, residuos orgánicos, pérdidas de nutrientes, gases con efecto invernadero y huella de carbono y agua en sistemas agropecuarios. Él es miembro de redes científicas internacionales en el manejo y utilización de residuos orgánicos en agricultura. También participa en el equipo técnico encargado de estimar las emisiones de agricultura y ganadería del invernadero de gases de efecto invernadero de Chile. Además, nos acompaña María Paz. Hola María Paz, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas. Gracias María Jesús por esta invitación y saludos a todos los expositores. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. ¿Desde dónde estás conectada? Cuéntale a la gente. Estoy en la oficina de INEA Tamelaique, en Coyhaique, Patagonia chilena. Imagínate, casi en el fin del mundo, porque tenemos gente conectada desde distintos países, entonces no es un dato menor contarles que tenemos expositores tanto en el norte como en el sur del país. María Paz es licenciada y pedagoga en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un diplomado en Gestión Ambiental y Ciencias Ambientales de la Pontificia Universidad Católica y egresada del Magíster de Desarrollo Rural, ya le queda poquitito, está en la última etapa. María Paz es extensionista del Grupo Ambiental y tiene más de 30 años de experiencia en, como ella recién nos indicó, donde ha participado en diversos proyectos relacionados con el área ambiental. María Paz nos presenta el tema Mugo Sphagnum, bien dicho, un recurso silvoagropecuario de la zona sur austral. Para completar esta mesa técnica, también está presente Juan Girsel. Juan es investigador en el área de fertilidad de suelos y manejo nutricional de plantas, con 20 años de experiencia en INEA y 24 años de trabajo como ingeniero agrónomo. Es autor de 55 publicaciones científicas indexadas y 3 libros de fertilización en fruticultura y cultivos, todos que pueden encontrar en la biblioteca digital de INEA. Juan ha desarrollado proyectos de ciencia básica y aplicada en el área de medio ambiente, cultivos y frutales, y actualmente se desempeña en el Centro de Investigación INEA Quilamacu, en Chillán. Él presenta el tema Interpretación del análisis de tejidos en fruticultura.
Y finalmente, para completar esta mesa, y no menos importante, les presento a Francisco Mesa. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están conectados. Gracias a ti por acompañarnos. Francisco es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias del Agua en Montpellier, Francia. Tiene estudios de riego en Israel, con numerosas giras técnicas en la Cuenca del Ebro, Murcia, Madrid y Valencia, en gestión del agua en España, Cuenca de San Pablo en Brasil, distritos de riego de San Juan y Mendoza en Argentina, norte de Perú y riego norte de California en Estados Unidos. Ha realizado estudios de calidad en aguas del río, en ríos de Atacama y Coquimbo en el norte de Chile, levantamiento de normas secundarias de calidad del agua junto al Ministerio de Medio Ambiente, además de trabajos con las juntas de vigilancia de ríos y con diversas universidades, como especialista en calidad de agua y desalinización y pilotos de recarga artificial de acuíferos. Francisco nos presenta el tema Estado de los recursos hídricos en Chile frente al cambio climático, gestión e impacto de la calidad del agua, riego y medio ambiente. Stanley, Francisco Salazar, María Paz, Juan y Francisco Mesa, muchas gracias por estar conectados a esta hora de la mañana y por supuesto a quienes ya se están incorporando a esta jornada. Les recuerdo antes de comenzar este interesante diálogo que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat en la parte baja de Zoom. Hay una sección de preguntas donde las pueden hacer llegar. Tenemos a los investigadores que nos están acompañando en la mesa, pueden evaluar los contenidos y las presentaciones, así que pueden evaluarnos tanto la moderadora como los investigadores, así que estaremos atentos a las calificaciones que podamos recibir. No puedo dejar de preguntarles a los 5 investigadores que nos acompañan hoy, el impacto de los agrosistemas sustentables en el contexto del cambio climático que vive Chile y el mundo. ¿Cuál es este impacto que ven ustedes a través de los trabajos que han realizado ya durante tantos años? Les dejo abierta la pregunta. El más valiente tiene que contestar primero. Puedo elegir yo, no hay problema. Elija. ¿Eliges tú o podemos empezar a hablar del tema? Es decir, si uno se fija, digamos, cómo ha ido cambiando el tema climático, cómo ha ido también cambiando el tema laboral, social del planeta, y cómo también se ha ido manifestando el cambio en términos de los patrones de consumo y de la necesidad de inocuidad y de mejorar todos los productos, obviamente estamos teniendo un impacto gigantesco en eso, en cómo mantenemos una producción que sea sostenible, sustentable, pero a la vez que sea, digamos, como dice la palabra, económicamente viable. Y en eso hoy día el clima no nos está ayudando mucho, porque las condiciones climáticas están haciendo que los sistemas productivos tengan un impacto enorme por falta de agua. El mismo cambio climático está introduciendo diferencias en cómo evolucionan los cultivos, cómo están produciéndose introducción de nuevas plagas, distribuciones de nuevas plagas, un montón de cosas de ese tipo que hacen muy difícil hoy día el control de gestión agrícola. Como no estamos acostumbrados. Y en ese sentido, tu exposición estuvo orientada a la incorporación de un ecosistema digital para la agricultura de Chile, entendida como la agricultura 4.0. ¿Cuáles son las claves para ponerla en práctica en Chile, considerando los factores que nos acabas de mencionar? Y bueno, hoy día, como todos, lo mismo que estamos viviendo una transformación digital enorme en todo aspecto. Y el sector agrícola no es uno que tampoco se está, digamos, quedando fuera de eso. Y hoy día el problema es que hay una brecha de conocimiento, de usabilidad de estas tecnologías o de concatenación de cómo da soporte los sistemas de servicios asociados a este tema. Y yo creo que uno de los principales escollos que tenemos y barreras es la tremenda brecha de conocimientos que tenemos entre el usuario y lo que está generándose en el ambiente, en términos de diferentes tecnologías. Desde diferentes vistas, desde lo que uno lo puede ver desde lo macro, que es todo lo que está hoy día a nivel de información satelital, microclimática, etcétera,
y todo lo que está a nivel de campo, que son tecnologías de sensoramiento, los robots, los drones, etcétera, que están dando vueltas, y que cómo esto se concatena dentro de un ecosistema que realmente sea funcional, en que el productor lo vea como una marca de diferencia. Y hoy día está empezando esto a gestarse en diferentes empresas que están dando servicios. Las empresas más grandes obviamente parten primero, con la visualización también que saben que se nos viene encima en todo lo que es exportación, el tema de trazabilidad, blockchain y todo eso, que significa que sí uno tenga que tener sus sistemas en bajo sistemas digitales. Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar en todos estos sistemas de transferencia, en generando ecosistemas de funcionamiento, como en su momento el ecosistema GTT funcionó. El ecosistema GTT, pues, se juntaban los productores y había un traspasije de información entre productores de los que estaban más avanzados a los que estaban menos avanzados. Eso llegó y tocó un techo, y ya esos sistemas en general, no que estoy diciendo que sean malos, sino que tocaron un techo en su capacidad de escalamiento. Y hoy día lo que se están generando son ecosistemas de soporte entre empresas de servicio, las industrias y los productores, y eso está partiendo, y eso hay que canalizarlo. Hoy día el gobierno está generando políticas de Estado asociadas a la introducción de agricultura 4.0 y generándose condiciones, como en su momento fue la ley de riego. La ley de riego partió en el 85, generó toda una estructura de soporte hacia los productores, una introducción tecnológica que en el 91 bajó hacia la agricultura familiar campesina, y todavía detrás de todo lo que es la ley de riego hay un montón de empresas, hay una infraestructura importante, y escalaron otras cosas como los fertilizantes líquidos, etc. Entonces eso generó un ecosistema que hoy día es funcional desde el punto de vista de riego, y que hoy día tú, si vas a frutales, el 80% de toda la fruticultura está con sistemas de riego tecnificados. Entonces hay que buscar esos sistemas y también buscar capacidades humanas, que es lo que hay que generar. Gracias, Stanley. Y sin duda nombraste algo muy importante sobre la ley de riego, la 14.450, y le podemos dar el paso a Francisco Mesa para que nos cuente un poco cómo estas tecnologías se pueden aplicar a los temas hídricos en Chile. Y específicamente en tu charla describes el estado de los recursos hídricos en el país frente a este fenómeno del cambio climático. Y quizás sería interesante saber cómo ha sido la gestión y cómo históricamente se han manejado los recursos hídricos en el país, mencionando este dato que da Stanley sobre la ley de riego de 14.450 del año 85. Sí, bueno, efectivamente, cambio climático estamos hablando hace 20 años, y en el último tiempo se ha acelerado, se ha exacerbado el fenómeno, porque el patrón climático, aparte de cambiar, ha sido irregular. Y de hecho la gente recuerda lo que son los inviernos, o no tan inviernos, nevazones en tiempo que no corresponde, trombas marinas o terrestres cuando no son frecuentes. Bueno, eso está indicando que el sistema está irregular. Y en toda esa irregularidad, uno de los fenómenos que está afectando a la agricultura seriamente es la falta de agua dulce, porque agua tenemos suficiente, pero el problema es que tiene otros compuestos, y sobre todo sales, o compuestos salinos, y eso ha afectado la disponibilidad de agua, no solamente para la agricultura, para todos los usos. Lo que ocurre es que el mayor consumidor de agua es la agricultura, sobre el 60% hoy día, y hay zonas donde sobre el 90% hay cuencas con esa condición. Y por lo tanto, no solamente basta aumentar la eficiencia en el uso como se ha estado haciendo, y lo que ha nombrado Stanley a través de los sensores, a través de la ley de riego, a través de la capacitación de los agricultores, sino que hoy día necesitamos además crear nuevas fuentes de agua, y ahí no es tan fácil, porque además nuestro gran proporcionador de agua es un refrigerador natural, que es la cordillera de los Andes a lo largo casi de todo el país, y que eso se disminuyó también en volumen y en calidad de esa calidad de refrigeración, porque se subió la isoterma, porque la nieve no es la misma calidad que cae, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos que crear tecnología disponible para, como dije, no solamente aumentar la eficiencia en el uso con la mayor exactitud que se pueda, sino que también crear nuevas fuentes. Y ahí hay que hacer gestión. Y esa gestión va entre la conducción desde el río a los canales, a los predios, como también la guarda o el estocaje
es como decir, el stock de agua en sistemas que a lo mejor antes no eran tan preponderantes, como acumuladores individuales, comunitarios, los acuíferos, y hoy día tenemos que estudiar en Chile los acuíferos y ver cómo se pueden recargar y cómo se pueden usar de acuerdo a un periodo, a una tasa de recarga, porque si uno abusa de ese acuífero, bueno, después se queda sin agua. Es decir, que esto está afectando la gestión, y la gestión tiene que mejorar para mejorar ese uso eficiente, sabiendo que mientras más eficiente es el uso, más vulnerable también es todo el sistema. En Chile hemos abusado hacia atrás en la historia de seguridad de riego de agua, siendo ineficientes. Y por lo tanto, cuando uno aumenta esa eficiencia, tiene que tener seguridad de riego en todo momento. Y eso es un desafío enorme, sobre todo para lo que es el uso de la tecnología actual, la 4.0, los sensores, la transmisión en línea. Es decir, que eso vino, de acuerdo a lo que estamos viendo, para quedarse, y tenemos que saber utilizar toda esa tecnología y tener el máximo control posible, porque si no, en un cultivo en una semana, si falla el sistema, bueno, perdemos gran parte de lo que estamos esperando cosechar o producir y hacer el negocio que se tiene que hacer con la producción agrícola, y que no solamente el negocio en sí, sino que es un desafío de alimentación humana. Francisco, sin duda es un desafío el que estás planteando, y me doy cuenta que los investigadores de Viña están trabajando en ello con la agricultura 4, es una de las actividades económicas que más agua utiliza. Entonces el desafío es, y el llamado es a utilizarla eficientemente, y en ese sentido, vemos ahí a Juan Girsel, investigador de INEA Quilamapu. Juan, ¿qué desafíos debe enfrentar nuestra fruticultura moderna para utilizar adecuadamente la información nutricional que genera el análisis de los tejidos? Todo esto entendido en un cambio climático. Bien, en primer lugar, tenemos que actualizar las variedades que estamos empleando en fruticultura en nuestro país, y generar estándares o adaptar los estándares a las condiciones nutricionales de estas nuevas variedades. Muchos de los estándares que usamos en Chile son bastante antiguos, algunos tienen más de 40 años y fueron generados en otros sitios del mundo, entonces no son completamente aplicables a nuestra realidad. Dado que estamos trabajando con mucho mejoramiento genético y aquí aparecen las nuevas variedades, estas también pueden presentar requerimientos nutricionales que sean diferentes, muchas veces menores, ¿ya? Dado que estamos trabajando con una fruticultura moderna de alta densidad, con plantas más pequeñas, con mejor relación hoja-fruto, con mayor eficiencia fotosintética, entonces eso también confiere una menor necesidad nutricional para elementos como por ejemplo el nitrógeno. Entonces, en la medida que nosotros vamos trabajando bien con la interpretación de esos estándares, eso nos va a permitir, por una parte, reducir el uso de nutrientes y con ello el uso de energía. También estamos reduciendo el consumo de carbono que está asociado a la fabricación de ciertos fertilizantes. Y por otra parte, también ser más eficiente en el uso del agua, porque estamos trabajando con plantas que, al ser más productivas, utilizan de mejor forma todos los insumos básicos como el agua, los nutrientes y otros. Entonces, en esta fruticultura moderna, nosotros nos vamos a tener que adaptar, ¿cierto? Y generando tecnologías que nos permitan interpretar mejor cuál es la necesidad nutricional de estas plantas, generar esos estándares en lo posible que sean locales, ajustados a nuestra realidad, y luego llevar esos estándares a campo para que nos permita ser más eficiente en el uso de todos nuestros recursos. Juan, y en ese sentido, ¿qué entidades deben participar para enfrentar los desafíos del manejo nutricional en esta fruticultura moderna de la cual nos acabas de hablar? Bueno, este es un trabajo conjunto que tiene que ser realizado por empresas privadas, productoras de fruta principalmente, por el INEA y también las universidades que están trabajando en investigación en estas áreas. Sin duda un trabajo, una alianza público-privada. Siempre en las otras mesas que hemos tenido esto destaca de sobremanera. Gracias, Juan, por estar conectados esta mañana. Tenemos, como ven, varios expositores de primer nivel, así que el tiempo se nos va a hacer poco, pero vamos a tratar de sacarles el máximo provecho. Tenemos a otro Francisco, así que los vamos a diferenciar por el apellido. Francisco Salazar, tenemos ya por ahí. Según lo presentado en tu charla, ¿cuáles son las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, en especial en la agricultura y ganadería? Micrófono.
Francisco, tenemos un detalle con tu disculpa. micrófono, ahí te Listo, escuchamos muy bien. Sí. Bueno, buenos días nuevamente. Sí, en la charla que presento se da el contexto a nivel mundial y el sector energía es el que emite más gases con efecto invernadero, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, ¿ya? Esto también en datos generales, agricultura es el segundo de importancia a nivel mundial y a nivel nacional. Para el mundo, el 24% de las emisiones es emitido por el sector agricultura, ¿ya? Y en el caso del país, el 78% de las emisiones es producido por el sector energía y solo el 10,5% de las emisiones producidos por el sector agricultura y ganadería. Por lo tanto, es importante colocar en contexto estas cifras porque a veces se le atribuye mucha importancia al sector agrícola y ganadero de las emisiones. Sí tenemos una responsabilidad tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pero es bueno ver las cifras que son emanadas con una metodología comparable a nivel mundial en el cual Chile reporta sus datos a un comité que se forma a nivel internacional. Francisco, y en ese sentido, ¿de qué se trata este invernadero nacional de estos gases? El inventario, sí. El inventario, perdón. El inventario lo que hace es tomar una metodología que hay a nivel internacional, que es un panel intergubernamental de cambio climático, que genera una metodología para un cálculo común de las emisiones de los distintos países, y Chile reporta eso. Nosotros tenemos una serie reportada hasta el año 96, y pronto va a ser, perdón, hasta el año 2016, y ya vamos a tener la serie hasta el 2018, y lo que se hace es una contabilidad de todos los sectores y de todas las actividades del país que generan o emiten gases con efecto invernadero. Y dentro de eso está el tema agricultura y ganadería, que lo toma el INEA y genera esa información en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Como así, para el sector forestal lo hace el Instituto Forestal junto con CONAF. Entonces así se tiene una contabilidad y se puede decir dónde hay que poner los énfasis para implementar medidas, por ejemplo, de mitigación en agricultura y en ganadería. Estupendo. Francisco, más adelante vamos a volver contigo porque es interesante conocer qué medidas de mitigación se están realizando. Les quiero contar que hay mucha gente conectada a esta hora de la mañana. También les recuerdo a los asistentes, a las personas que están conectadas, que pueden hacer las preguntas a través del chat y nosotros se las vamos a hacer llegar a los investigadores que nos acompañan en esta mañana. Otro de los temas interesantes que vamos a dialogar esta jornada, en esta tercera mesa técnica, es un proyecto bien interesante que se ejecuta en Punta Arenas, que se ejecutó en Punta Arenas y está en ejecución en Aysén. Así que María Paz, te veo por ahí. María Paz está conectada desde el extremo sur del país, así que sería muy interesante, María Paz, si nos pudieras contar los aspectos más importantes que se pueden destacar de las turberas del Musgo Fagnum. Bueno, primero ligar un poco y contarles que las turberas son humedales, es un tipo de humedal, y eso es muy importante porque tienen servicios ecosistémicos que reportan a la sociedad. Y estos humedales están en peligro. Hay una destrucción masiva de humedales en el mundo y particularmente también lo tenemos en Chile. Entonces es importante conocer estos humedales. Las turberas son un tipo de humedal que acumula materia orgánica llamada turba. Y ahí ligándolo con lo que decía Francisco, son reservorios de carbono. Son muy importantes porque guardan el carbono de la atmósfera. Entonces, si liberamos ese carbono y hacemos mal las cosas, como el caso de las turberas de Sfagnum, que es un tipo de turbera, liberamos CO2 a la atmósfera. Y eso puede contribuir al cambio climático. Por eso son tan importantes las buenas prácticas. Otra cosa importante que son reservorios de agua, tomándolo de Francisco Mesa. Las turberas de Sfagnum, por ejemplo, en Chiloé, y ahora están siendo protegidas por un grupo y hay legislaciones, son reservorios de agua para la época estival y han sido cosechadas por muchos años y se ha perdido ese servicio ecosistémico. Y no sabemos también cómo las está afectando el cambio climático con las precipitaciones, porque la distribución de las precipitaciones ha cambiado y además las precipitaciones han disminuido donde ellas viven, en su hábitat. Entonces también están siendo afectadas por el cambio climático. El proyecto que estamos ejecutando y que se inició en Punta Arenas con el trabajo de Erwin Domínguez, que trabajó en turba, que hay que distinguir lo que es la turba
de lo que es el musgo sphagnum. La turba se explota y es lo de que está abajo y se rige por la ley minera. La turba está regulada por el Ministerio de Agricultura, o sea, el musgo sphagnum está regulado por el Ministerio de Agricultura y es la capa superior que está en la turba. Es lo que no está en descomposición, es lo verde, es el musgo, que es una briófita. Es un musgo que está en la parte superior. Entonces, las turberas están cooperando a el cambio climático, son sumideros de carbono. Y después les puedo contar un poco, ya sé que hay muchos expositores, podría hablar mucho más, pero la verdad es que quería ligar lo que dijeron los otros expositores y después les voy a contar un poco más del proyecto. Pero María Paz, hay algo que me interesaría saber, ¿cuál es el estado actual del trabajo que están haciendo en Aysén respecto a este tema? ¿Qué avances ya lo podemos ver? Porque Bueno, entiendo que la primera parte fue en Punta básicamente Arenas. el proyecto de Punta Arenas trabajó en turba. Nosotros ¿Sí? estamos avanzando en cartografía, porque teníamos el catastro de bosque nativo, donde decía alguna superficie de turberas que no coincidía con las turberas de sphagnum que nosotros veíamos. Porque estaba enfocado a otra cosa, estaba enfocado a bosque, no estaba enfocado. Así que ajustamos esa superficie, hicimos una descripción de la línea base de las turberas de Aysén. También estamos trabajando en el empoderamiento de las comunidades en este recurso, porque muchas veces venían empresas de afuera, lo explotaban y la gente no sabía lo que se hacía. Entonces estamos empoderando a las comunidades para que conozcan el musgo, ya que viven con él. Así que hemos tenido muy interesantes resultados. Vamos a editar un libro que ya se hizo en Punta Arenas, está editándolo Erwin y conmigo, donde vamos a poner todos los resultados del proyecto y que va a ser un aporte para estas turberas como servicio ecosistémico. De todas maneras, un aporte y un valor agregado que estás dando también a algo que está en la zona, así que interesante trabajo y te agradezco cómo pudiste enlazar todos los temas, porque de hecho no es casualidad que estén ustedes 6 hoy día acá. No, pero no creas, no es casualidad que estén hoy día ustedes 6 acá, porque sin duda es un trabajo transversal que está tratando de mitigar además los efectos del cambio climático, pero vayamos a partes más técnicas. Juan, sería interesante conocer cuáles son las claves para la interpretación del análisis de tejidos en fruticultura. ¿Cuáles son las claves que tú le podrías entregar a la gente que está conectada a esta hora de la mañana? Bien, primero que todo, lo que debemos generar son los estándares de referencia. Para eso se estudian poblaciones normales, es decir, huertos que tengan alto nivel de productividad, muy buena calidad de fruta, y se van describiendo con monitoreo mensual de las hojas que se utilizan, digamos, como indicador de nutrición, para luego definir un periodo en el cual haya estabilidad de los nutrientes, y luego se considera ese periodo como estándar de chequeo en el cual vamos a colectar las muestras y nos vamos a comparar con un estándar generado de pacientes normales. Entonces, si el productor, una vez realizado este análisis, observa que todos los resultados están dentro del rango normal, significa que el plan de fertilización que está empleando en su campo es adecuado para su situación productiva. Si algún elemento estuviera fuera de este rango, hay que hacer ajustes, ya sea de reducción de dosis o de aumento de dosis, para tratar de, en el siguiente ejercicio de la siguiente temporada agrícola, encontrarse dentro de los rangos normales, y con eso estamos asegurando que nuestras plantas estarían adecuadamente nutridas. Súper, muy clara tu explicación. Tenemos que recordarle a la asistentes también que tienen varias publicaciones en la biblioteca de INEA, que los invitamos a que las puedan revisar. A que ahí visiten esta biblioteca de INEA. Stanley, tengo una pregunta para ti orientada a esta agricultura 4.0 que nos mencionaste al comienzo. ¿Cuáles son las claves para ponerla en práctica en el país y en qué etapa está Chile para lograr, o cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile para esta agricultura 4.0? Mira, como también dice Juan, digamos, todo trabaja en función de estándares, en función de cierto conocimiento de base. Como lo decía, ese conocimiento de base a nivel del usuario hoy día es bajo, y lo que está haciéndose, generándose dentro de las empresas, es bajar este conocimiento a sistemas tecnológicos que me lo entreguen, como se dice en la jerga más vulgar, pelá. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, con sistemas como sensores de humedad que se están integrando con sistemas satélites, te van a avisar que tu cuartel X le faltaba.
Y hoy día hay varias empresas que están trabajando en ese aspecto, como sensores que estamos viendo, sistemas de medición de calidad que ya se están introduciendo dentro de las empresas, en que vienen, uno toca la fruta y me da inmediatamente la información, y también viene con este sistema de estándares, como dice Juan, en el cual uno sabe si es que esa fruta está de una calidad óptima como para llegar a Estados Unidos, o es una calidad que simplemente me sirve para la condición más local. Entonces, hoy día, todos estos sistemas, hay un problema de interoperatividad. Hoy día hay diferentes productos, unos en riego, otros en fertilidad, otros en calidad, otros son sistemas digitales, pero el problema es que hoy día no hay interoperatividad, es decir, que no se concatenan en una sola unidad. Y el productor no puede tener 50 diferentes software para trabajar dentro de su sistema. Entonces, hoy día, la capacidad de interoperar de las estructuras de las empresas para poder concatenarse a una estructura que el usuario, en este caso el productor, un empresario, una empresa, pueda hacer gestión desde el punto de vista predial, logística desde el punto de vista industrial. Es una de las claves sumamente importantes que se necesita generar esos sistemas o ese ecosistema de posibilidades, y es uno de los problemas. Otro de los problemas importantes es comunicación. No saco nada con tener ninguna de estas cosas si no tengo internet. Entonces, también hay una necesidad del escalamiento de temas de comunicaciones a nivel de campo, que hoy día se suplen un poco con sistemas offline, pero igual hay una necesidad para esta interoperación de sistemas. Hoy día, a nivel de campo, si bien el Internet cada vez es mejor, en algunos sectores simplemente no hay. Entonces hay que trabajar en esa área, y en eso hay todo un trabajo que está haciendo el Estado también en la introducción de la red de 5G y la apertura del mundo digital. Y por otro lado, las mismas empresas Telcom, de hecho estamos trabajando con algunas, están muy interesadas también de bajar verticales en otras áreas, que no solamente sea la parte industrial o lo que está en ciudades, y están viendo también el sector agrícola, el forestal y otros, en el cual están también introduciendo la visión de generar negocio para poder llevar por el Internet. Entonces hay hoy día un sistema que se está armando, está un poco verde, pero hay que tener esta penetración con los usuarios, demostrarles que las tecnologías realmente son usables. Entonces también ahí tenemos que ver cómo también podemos generar esta transferencia, y en esto se están generando algunas áreas que le llaman los Smart Field, que son predios inteligentes, que en otros países se están generando por todo, en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Donde tú puedas concatenar y generar este ecosistema de visibilidad y apertura hacia los productores y empresarios, donde podamos tener la visibilidad de la parte práctica de estas tecnologías, que hoy día es tremendamente necesario, la oportunidad de la información. Como dice Juan, yo puedo tener un estándar, pero si no estoy evaluando y tengo, no sé, 50 hectáreas y no tengo mi visión espacial de cómo están mis diferentes cuarteles, porque tengo diferentes suelos, diferentes matices, se me hace difícil utilizar esa gestión, porque al final es como tener un martillo y a todo él le cae clavo, digamos. Entonces, Claro, claro. entonces hay que tener una visión más clara de cómo tengo esta distribución, porque claro, hay que tener información para hacer esos estándares funcionales. Y eso significa que hoy día no puedes funcionar si no tienes data, no tienes información. Exacto. Interesante lo que nos comenta Stanley, por supuesto un desafío para el país para conectar las distintas zonas tan aisladas que hay de repente, y por supuesto un tema de alfabetización digital que poco a poco ha ido aumentando, y esperemos que siga así, porque estos temas digitales, estas mismas presentaciones virtuales es lo que viene y es lo que tenemos que seguir aprovechando. Francisco Mesa, que lo veo por ahí conectado. Sí, acá estoy. Respecto a los temas hídricos, y muy relacionado con lo que nos dice Stanley, ¿cuál es el mayor desafío que tiene Chile para hacer un uso eficiente de los recursos hídricos? Sabemos que los investigadores de INEA trabajan hace varios años en estos temas. El martes, bien digo, tuvimos el encuentro hídrico, donde 2 expositores presentaron nuevas tecnologías para enfrentar el fenómeno climático y el efecto que genera con los recursos hídricos. Y por eso la pregunta, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene el país en torno a esto?
Es una pregunta muy buena y es bastante amplia la respuesta, porque va desde los programas de mejoramiento que afortunadamente tiene línea, no son suficientes, porque el material genético tiene que ajustarse a esta nueva condición climática, tiene que ajustarse a suelos con más salinidad, porque uno de los efectos en el agua, en lo que yo veo, o lo que a mí me toca estudiar, es que este cambio climático ha influido, ¿cierto?, en menor disponibilidad de agua dulce. ¿Qué significa eso? Que más agua ahora tiene más compuestos, sobre todo salinos. Es decir, la conductividad eléctrica, que es una medición del contenido de sales que tiene el agua, está aumentando en forma generalizada. Pero esa agua va a los predios y esa agua es evapotranspirada, ese es el término, y las sales están quedando en el terreno. Es decir, que a la larga, con el riego, nosotros lo que hacemos químicamente en los suelos es salinizarlos. ¿Quién arregla ese panorama? Bueno, nuestros inviernos, pero nuestros inviernos cada vez son más esquivos. Es decir, el lavado de sales que se hace en forma natural a través del ciclo hidrológico también nos está pasando su cuenta. Y entonces tenemos desafíos. Por un lado, material genético que produzca con menos agua, que tolere condiciones más salinas en forma general según el sector, eso bien lo conocemos en el sector norte, pero también que pueda desarrollarse en esas condiciones de agua y de suelo. Es decir que, y bueno, y toda la tecnología que estamos hablando, que está hablando Stanley, los trabajos que hacemos todas las áreas, se tienen que reunir y conversar entre ellas, y esos son cada uno desafíos que van en el mismo sentido, es decir, tenemos todo esto como causa del cambio climático, los gases de efecto invernadero, que viene en línea, lo ha estudiado a través de Francisco Salazar y su equipo, pero también tenemos atrapadores de CO2 o de gases de efecto invernadero como lo que está hablando María Paz. Entonces, hay una serie de desafíos de cómo usamos la tecnología actual y los sensores que habla Stanley para poder reunirlos de alguna forma, y ahí está todo ese desafío del 4.0, los modelos, porque tenemos que ser capaces de producir bajo esas condiciones que son bastante preocupantes. Y la población crece, la demanda de agua crece, tenemos que bajar los niveles de uso del agua a nivel domiciliario, también en la agricultura, etcétera, etcétera, en todos los sistemas productivos, y finalmente poder caracterizar nuestras cuencas y decir, bueno, ¿qué es lo que soporta esa cuenca desde el punto de vista solamente, por ejemplo, del agua? Ese es un desafío enorme y no podemos pasarnos de esa cantidad. ¿Cómo vamos a regular eso? Bueno, ahí está la gestión, está la gobernanza, hay una serie de cuestiones que necesitan datos, necesitan instrumental tecnológico actual, y con esa conectividad que viene, bueno, tenemos otro desafío de cómo hacer esa conexión y poder usar toda esta información. Pero alguien tiene que medir, alguien tiene que procesar, y bueno, y todos los investigadores de línea tendrán que enfocarse, o como siempre lo han hecho, pero hoy día en las condiciones que tenemos aquí en nuestra cara. Sin duda, un equipo multidisciplinario que está en línea y que está abordando las distintas temáticas y que trabajan en conjunto para dar solución a estas problemáticas que nos da el cambio climático, que afecta a la agricultura, una de las principales actividades económicas del país, sin duda, y que claramente es nuestra carta de presentación en tantos países, como lo vimos ayer en otras mesas técnicas. María Paz, volviendo al tema que nos comentabas, me surgen preguntas en cuanto a si hay mercado para este musgo del que tú nos estás hablando. ¿Qué uso más práctico le puedes dar? Bueno, primero con aclarar que nosotros trabajamos con turberas de Sphagnum, que la especie predominante es el Sphagnum magallánicos, porque hay otros tipos de turberas donde hay otras especies denominantes. Y la especie Sphagnum magallánicos es la que tiene una importancia comercial. Por eso el Ministerio de Agricultura elaboró el Decreto Supremo 25, porque está siendo cosechada hace muchos años, hace más de 25 años en la región de Aysén, intermitentemente, digamos, según los valores de mercado, y actualmente es el producto forestal no maderero del 2019 que tuvo la mayor venta.
en el fondo al exterior, se exportó a países asiáticos y fue el producto forestal no maderero número 1 en exportaciones. Después sigue la rosa mosqueta. Tremendo de todo. Sí, tremendo porque dato su que uso, entregas. los países asiáticos lo ocupan para cultivar orquídeas, que ponen en hoteles y hacen también sustratos para otros, para uso hortícola, se ocupa también como aislante. Entonces tiene muchos usos y tiene mucho poder comprador exterior. Aquí se conoce poco, se usa para los muros verdes, que llaman estos muros que ven en los edificios ustedes, sí, donde ponen el esfagno, es el que, como tiene esa capacidad de retener agua de 20 veces su peso seco, con un riego muy bajo, puede guardar el agua y entonces se riega con menos periodicidad. Entonces el mercado está, hay mucho interés, aquí han llegado muchas empresas a cosecharlo, y la idea es que se haga sustentablemente con la normativa que está aplicando el SAC, que es el ente fiscalizador del decreto 25 del Ministerio de Agricultura, donde se fomentan las buenas prácticas, que es el no drenaje, por tratarse de un musgo, que necesita el agua para su reproducción, el no entrar maquinaria pesada, bueno, una serie de normativas que está inserta en ese decreto supremo. Interesante, María Paz, lo que nos estaba comentando, sobre todo la exportación, porque claramente el mercado asiático prefiere mucho de los productos chilenos, no sabía del que me estás mencionando ahora, y claro, imagínate que sea un aporte para las orquídeas, una flor tan cotizada para tantos eventos y algunas dueñas de casa también. Oye, María Paz, María Paz, hay una consulta para ti. Dicen, ¿para cuándo estaría disponible el libro sobre el que nos mencionaste hace unos minutos? Y también te mandan muchas felicitaciones por el trabajo que estás realizando con este recurso. Así que te hago llegar las felicitaciones. De Magali Escobar te escribe. Gracias, Magali, por las felicitaciones. Es un trabajo realmente lindo que estamos haciendo junto al equipo de Punta Arenas. Y eso es importante, estamos trabajando con las expertise que están en el instituto y que nos apoyamos como macrozona, porque las turberas están desde la Araucanía hasta Punta Arenas. Y el libro queremos sacarlo los primeros días de enero ya en forma digital, primera quincena de enero, y pensamos hacer el lanzamiento a fines de enero. El libro de Punta Arenas sobre turberas está disponible en la biblioteca de INIA.cl, por si acaso, pero el de nosotros a fines de enero estará disponible. Oh, no queda nada para este lanzamiento, entonces estaremos atentos y le recordamos a todas las personas que están conectadas que pueden visitar la biblioteca digital de INIA, entran a www.inia.cl y hay un banner en la parte superior donde pueden entrar de manera directa a esta biblioteca, donde todos los investigadores, por supuesto, tienen interesantes publicaciones, años de estudio. Francisco Salazar, ya nos quedan pocos minutos, queremos sacarle el máximo provecho a todos los expositores. Agradecerles el tiempo, porque siempre tienen una agenda bastante ocupada. Así que, Francisco, ¿cuáles son los desafíos para Chile en torno al tema que tú nos presentaste hoy día de los gases de efecto invernadero? Sí. Bueno, María Jesús, yo creo que hay un hilo conductor, se ha visto en nuestras presentaciones, y es tender a la eficiencia productiva. Estamos todos enfocados, por un lado, de ser mucho más eficientes, y de lo otro, buscar también alternativas de secuestro o de captura de carbono que pueda tener el país a través de los bosques, por ejemplo, o de pradera. Y eso lo relaciono con una de las preguntas que había ahí en el chat, digamos, cuáles son los desafíos a hacer. Pero no solamente ser eficientes en producir. O sea, yo creo que cada uno, como humanidad, tenemos que poner un aporte aquí. Y si no sirve de nada ser muy eficiente en la producción, en el transporte de los alimentos, en después cocinar los alimentos, si ese alimento finalmente queda en el plato. Hoy día se habla también de comer inteligente y comer una dieta, como nos enseñaron antiguamente, una dieta variada, que incluya distintos tipos de proteínas de origen vegetal y animal, pero comer lo que tiene que comerse y no desechar mucho alimento, ¿ya? Lo más ineficiente es desechar alimento en la producción. Y ahí yo creo que el país tiene tremendos desafíos. Estamos poniendo un granito de arena como INIA en lo que significa, se ha hablado también importante de tener datos para medir y para cuantificar. Por ejemplo, en agricultura sabemos que
que la fermentación entérica de los animales, que la aplicación de fertilizantes nitrogenados y que el manejo del estiércol de los animales son donde debemos colocar los énfasis de investigación y reducir, ¿ya? Y lo otro, que tenemos buenas ventajas como país, de que podemos secuestrar carbono también, a través de nuestros bosques. Tenemos una superficie importante de bosques en el país, y también de praderas que pueden apoyar en eso. De hecho, hay algunas regiones que hoy día son carbono neutro, o incluso capturan más carbono que la que emiten, ¿ya? Pero como país, como total, todavía somos más emisores que capturadores. Tenemos que volver a la condición que teníamos el año 90. El año 90, si uno mira en esta investigación que hemos hecho, o este análisis que se ha hecho de las emisiones, éramos un país neutral, de carbono neutral. Ahora estamos por sobre, pero las expectativas son para el año 2050, como lo ha dicho el gobierno, y se ha comprometido a ser carbono neutral nuevamente, donde ahí los bosques van a tener un rol fundamental en la parte agrícola, silvícola del país. Francisco, muchas gracias. Sin duda en pocos minutos han sido capaces de entregar las claves de temas tan interesantes, y que por supuesto pueden profundizar con ellos a través de su correo electrónico, porque dejaron su correo electrónico al final de las charlas que ellos están presentando en el auditorio de INEA, donde les recuerdo hay 26 charlas. Juan. Sí, claro. Juan, respecto a estos manejos agronómicos, ¿qué consejo le entregarías a la gente que está conectada ahora de cómo ajustar estos programas de manejo nutricional dentro de un rango productivo que sea económico y, por supuesto, ambientalmente amigable? Bueno, ¿qué le dirías a la gente que está conectada a esta hora? Bueno, en primer lugar hay que trabajar dentro de un marco de manejo global, ¿ya? Entonces el enfoque tiene que ser, en el caso de los huertos, tiene que ser muy global. Primero tenemos que definir la carga, cuánto es la carga potencial, y en función de esa carga hay que calcular la alimentación también. No es lo mismo producir, por ejemplo, 60 toneladas por hectárea que 40, 80, 10, 15, etc. Entonces, en función de ese nivel de productividad, uno tiene que también ajustar la dieta de las plantas para, como también lo hacía Francisco, hay que aplicar lo que sea estrictamente necesario. Entonces, no abusar de aplicaciones y no tampoco pensar en que las plantas producen mágicamente kilos que nunca van a existir. Entonces, por eso es que en términos de criterio agronómico, nosotros tenemos que definir la carga. Esto se define inicialmente con la poda, que regularmente se realiza en invierno para la mayoría de las especies vegetales. De esa forma estamos estimando una posible carga potencial. Luego se tiene que ajustar esa carga con estudios primaverales de la cuaja, ¿cierto? Nuestras flores, luego cuántos frutos han quedado de un tiempo posterior a la cuaja, y en función de eso determinar cuánto va a ser la productividad potencial, y de acuerdo a esa productividad nosotros tenemos estimadores de consumo de nutrientes especie por especie. Toda la información nosotros ya la hemos generado en línea, la tenemos publicada, ¿cierto? Es de acceso libre para las personas que les interese, ¿cierto? Hay bastante información en libros que lo van a encontrar, por ejemplo, en la biblioteca de Platina, donde están concentradas las publicaciones digamos, en papel que ha hecho INEA. Y luego que ya tenemos esa estimación, nosotros hacemos los ajustes de dosis de nutriente a aplicar, y también la fenología de la aplicación, cómo vamos a realizar esa distribución durante el ciclo del cultivo. De esa forma vamos integrando toda la información. Y posteriormente tenemos que realizar algunas técnicas de diagnóstico nutricional, en este caso análisis de tejido, regularmente a fines de enero o inicio de febrero, la mayoría de las especies vegetales, y lo podemos complementar con análisis de suelo y análisis de agua, de forma de realizar un balance global que nos permita optimizar los nutrientes a aplicar, en el sentido de reducir costos, de aplicar lo que sea estrictamente necesario para generar calidad de fruta y además cuidar el medio ambiente. Lo que a nosotros nos va a interesar es evitar aplicaciones excesivas de nutrientes que podrían ser contaminantes ambientales, como principalmente el nitrógeno y el fósforo, que en muchos casos se ha sobreaplicado en la antigua agricultura. Súper, muchas gracias, Juan. Muy clara el detalle que nos entregaste a todos para hacer este correcto manejo productivo, y sin duda los recursos hídricos se les de manera directa, que nos acabas de mencionar. Y Francisco Mesa, el cambio climático está provocando disminución de los volúmenes de agua disponibles para riego en los cultivos en diversas zonas agrícolas del país, y en ese sentido, ¿qué mensaje le entregas a la gente que está conectada ahora? ¿Qué mensaje le entregas a los agricultores, a los productores de este país en torno al uso del recurso hídrico? Bueno, en gran parte ya lo hemos dicho, el sistema de agua dulce disponible está en disminución, y hace varios años acá en el centro norte hablamos de mega sequía que ya se trasladó a la zona central,
eso significa 10 años de déficit, con algunos de esos años bastante deficitarios, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en el río Maipo, donde cada día ustedes van a poder ver más reportajes. ¿Qué significa eso? Que esa cantidad de agua disminuyó a tal punto donde las precipitaciones invernales de agua líquida y nieve ya no son suficientes para el lavado natural o que el ciclo hidrológico se exprese como estamos acostumbrados, y eso significa, entre otros, aumentos de las sales que afectan, que son las primeras que afectan los rendimientos de los cultivos, y ya se vio en la temporada pasada y en esta se va a volver a ver que los rendimientos van a bajar en muchos casos sobre el 50% de predios agrícolas considerables, de varias hectáreas. Por lo tanto, el mensaje es que vamos a enfrentar esto, lo estamos enfrentando, va a continuar, no vemos cómo se vaya a no ser que venga un ciclo húmedo que nadie sabe, y además nosotros estamos trabajando en este grupo por la sustentabilidad del sistema, nos llamamos agricultura sustentable, donde tenemos que pasar aportes, información, datos, mediciones en ese sentido, y ahí tengo que destacar que en el caso de los recursos hídricos, uno de los problemas que aparece son el efecto nocivo o el efecto negativo sobre los ecosistemas acuáticos asociados a las fuentes de agua. Y eso significa que tenemos que levantar indicadores, ya sean, hay muchos indicadores, desde vegetación ribereña en un río o en un cuerpo de agua, pasando por macroinvertebrados, fauna íctica, etc. Hay muchas formas de calificar la sanidad o el equilibrio natural de un cuerpo de agua, que nosotros tenemos que usarlo para precisamente prevenir que nuestras acciones, nuestros sistemas productivos deterioren más eso, que después a la larga nos puede afectar incluso como medida para arancelaria en nuestras exportaciones de productos que vienen del sector agropecuario. Es decir, que no es menor preocuparse de esta área sabiendo que los recursos hídricos son uno de los que están siendo más afectados y que nuestros indicadores, lo vuelvo a repetir, son el equilibrio natural de los ecosistemas acuáticos. Y ahí tenemos que trabajar con las especialidades que corresponden, que muchas de ellas están alojadas en universidades, y es por eso que Línea tiene toda esta red y tiene que hacer todo este trabajo, porque de alguna forma tenemos que demostrar que la agricultura es un sistema productivo mayoritario de uso de agua y que también tiene su riesgo, como bien Stanley lo ha dicho, por ejemplo, con el exceso de uso de nitrógeno o fósforo que van a ir a dar al acuífero, los pesticidas, los residuos de eso que también pueden ir a dar al acuífero, donde muchas veces tomamos el mismo agua para hacer agua potable. Es decir, que el desafío, como hablábamos antes, es enorme porque el sistema se nos complicó un buen poco en estos últimos años asociados a las megasequías. Y es un desafío en el que sin duda ya se está trabajando, y este mensaje de seguro le llegó a los agricultores y los productores que me están escuchando en este momento. Stanley, de acuerdo al tema que presentaste durante la charla que podemos ver en el auditorio de INEA, ¿cómo ves la sostenibilidad y sustentabilidad de las tecnologías de la información y comunicación generadas por INEA? Hoy día estamos en una visión de integración interinstitucional, es decir, hoy día nosotros podemos hacer desarrollos, pero en general nuestro problema es el go-to-market, es decir, cómo esto tú canalizas a nivel de alguna forma que llegue al productor. Y en eso estamos trabajando con diferentes empresas en ese aspecto para poder todo nuestro desarrollo canalizarlo a través de estructuras. Por ejemplo, estamos trabajando con una empresa X, una industria, que trabaja con 300 productores, y los desarrollos que estamos haciendo los conectamos a través de esa empresa y sus departamentos técnicos, de tal manera que eso llegue y canalice hacia 300 productores directamente. Entonces, hoy día toda esta tecnología pasa por no solamente que uno haga un desarrollo y lo ponga en el mercado, sino también tiene que haber un continuo capacitación o empuje de la tecnología dentro de los sistemas productivos de los agricultores, y eso implica que alguien tiene que estar encima. Por lo tanto, a través de esas estructuras, por ejemplo, como lo que estamos viendo con esa empresa, o a través, como lo estamos haciendo con otras empresas de prestación de servicios, como lo estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo un proyecto que estamos viendo de sensores de fertilidad de suelo,
en el cual uno pone el sensor en el suelo, aprieta un botón y en ese mismo instante le llega contenido de nitrógeno, contenido de fósforo, contenido de materia orgánica, todo inmediato. Y eso lo estamos viendo con la gente de INDAP para canalizarlo a través de los programas de los SAT y los PRODESALES para que le lleguen a la agricultura familiar. Es decir, la tecnología también tiene que ser no solamente en un espacio de productores grandes, sino también tiene que canalizarse hacia los pequeños. Como volviendo al ejemplo del riego. El riego campesino se canalizó a través de INDAP hacia los productores, y hoy día muchos de los productores familiares campesinos están teniendo la posibilidad de tener estos sistemas de riego, dado que se formó una estructura de soporte y de soporte técnico de base que permite canalizar hacia esos lados. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con las empresas de alta importancia, porque no solamente pasa por lo que está diciendo Francisco, lo que dice Juan, tenemos sistemas que son totalmente variables y tenemos que canalizar a través de este tipo de información, pero también por otro lado viene toda una exigencia de lo que es inocuidad, calidad, etcétera, y que se nos está viniendo a través de sistemas como el blockchain. Y tenemos que no solamente producir sano, sino tenemos que demostrarlo. Más allá de lo que está hoy día en bases como Global Gap y otros ese tipo de cosas. Entonces, también tenemos que ver cómo nosotros somos capaces de dar ese soporte en términos tecnológicos, pero también poder que esa información se canalice para la venta, es decir, para dar soporte. Un ejemplo de esto es en la costa este de Estados Unidos, todo lo que son cultivos hortícolas, hablemos de hoja, lechugas, todo eso. Hoy día no entran al supermercado, a Walmart, por ejemplo, tú no puedes entrar a vender ahí si no tienes el certificado blockchain. Por lo tanto, también va a ser un tema de limitación de mercado el no tener este tipo de estructura y poder demostrar a la sociedad que estos productos son inocuos. Entonces, todas estas cosas se están concatenando y tenemos que formar estos ecosistemas de cooperación y de interacción que hoy día se están generando lentamente. ¿Para qué? También para generar un mercado. ¿Para qué? Para que las universidades, los centros técnicos y todo tengan la capacidad de generar nuevos profesionales asociados con estas nuevas tecnologías que puedan abarcar este gran meta de poder avanzar en estos temas. Y un ejemplo de eso fue la medicina. La medicina en los años 40, que está el doctor así canoso, y ese era el de cabecera, el que no servía, y el resto te mataba. A lo que es hoy día que tú vas a una clínica, no te espantas si al frente tienes un doctor de 35 años, porque detrás hay toda una infraestructura de soporte, de información, en que el doctor te va a dar una recomendación, no solamente sobre la base del conocimiento preconcebido por él, sino también por toda una estructura de soporte que le va a decir exactamente qué es. Entonces, hoy día está pasando... Muchas gracias, Stanley. Nos quedan muy pocos minutos, pero no me gustaría dejar una pregunta en el tintero que le hicieron llegar a María Paz. Sebastián Castro, María Paz te pregunta, se ha transformado en una importante porción de cobertura de suelo desde una turbera a otra. ¿Cuánto tiempo demora en regenerarse una turbera que permita extraer? ¿Se ha logrado cultivar turba? Sebastián Castro te pregunta. Hola, Sebastián. Bueno, ahí aclararte un poco que la turba es la materia orgánica en descomposición que se acumula abajo en el suelo, no es lo que se cultiva, sino que el cultivo en este caso son las turberas de sphagnum, que es el musgo que está arriba y cuando se va descomponiendo va formando la turba. Por lo tanto, lo que hay que cultivar es lo de arriba para que se forme turba, que sería el musgo en este caso. Nosotros estamos haciendo un ensayo de restauración en la zona sur y en la zona norte de la región, donde estamos midiendo el crecimiento del musgo una vez cosechada la turbera. En el caso del musgo sphagnum, turberas de sphagnum, ahí aclaro para que no haya confusión. Y hemos visto un crecimiento bastante lento por el momento, pero todavía no tenemos los resultados. No quiero adelantar los resultados porque vamos a hacer la segunda evaluación ahora en diciembre de nuestro ensayo, pero el crecimiento se ve bastante lento. Sí hay países como Nueva Zelanda que tienen cultivos de sphagnum, pero también hay que ver, bueno, como es un musgo, lo que necesita es agua. Entonces, mientras tú le des agua de lluvia, crece, pero bajo ciertas condiciones.
Eso es algo que tenemos que ver aquí, cómo crece el musgo, pero tenemos que todavía hacer algunos estudios. Pero hay información si quieres buscar en otros países. Gracias, María Paz, por tu respuesta. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Les quiero contar que tuvimos una buena cantidad de gente conectada a esta hora de la mañana. Sin duda fueron temas que llamaron la atención de muchos. Les recuerdo que pueden revisar, si es que no vieron ya las charlas de estos expositores, las pueden revisar en el auditorio de INEA, donde hay 26 charlas más que van a poder ver de distintos investigadores que entregan interesantes conocimientos, y por supuesto están los contactos de cada uno para que puedan hacerles llegar sus consultas. María Paz, Stanley, Juan, Francisco Salazar y Francisco Mesa, muchas gracias. Gracias por conectarse, gracias por su tiempo, a tener la disponibilidad de compartir este diálogo. Si bien el tiempo se nos hizo poco, creo que tratamos de abordar la mayor cantidad de temas. Así que un abrazo a todos ustedes. Por favor, síganse cuidando porque hay muchas preguntas por responder aún. Así que para que estén atentos. Los dejo cordialmente invitados a la siguiente mesa técnica. Vamos a comenzar en un par de minutos. Esta se titula Producción Vegetal, Cultivos y Recursos Genéticos. En ella estarán los investigadores Carla Cordero, Constanza Jana, Gerardo Tapia, Carolina Panicure y Gianfranco Castro. Así que los esperamos en la próxima mesa técnica. Un abrazo a todos y por favor sigan las recomendaciones sanitarias de la autoridad. Hasta pronto.